Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Sigue la sesión allá en San Lázaro, posicionamiento de los partidos políticos de las distintas fracciones. Ya hemos escuchado al PRI, al Verde Ecologista, al PT, etcétera. En un instante vamos con Maru Rojas para que nos actualice cómo va la sesión. Hoy el secretario de Gobernación entregó el informe del presidente. El presidente, por su parte, tuvo su discurso a las 10, poquito después de las 10 de la mañana, rindió su tercer informe y dijo que el país está de maravilla. Escuche. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Bueno, pues eso dijo el presidente. En materia macroeconómica, en temas de salud, las cosas quizá no están tan bien. Bueno, tanto que hoy murieron 1,117 personas y tenemos ya 260,503 fallecimientos. También es un récord histórico de muerte por una enfermedad, por una pandemia. Si usted recuerda los datos del exceso de mortalidad, estaríamos hablando de muchos más de 500,000. Nunca habíamos tenido tantos muertos en un año, la dichosa pandemia. Cuídese mucho. Ayer se aplicaron 429,000 dosis de la vacuna contra el COVID. Advierte la Organización Panamericana de la Salud un incremento de 8.6% de la mortalidad por COVID en México en las últimas semanas. México recibe 4,400,000 de vacunas AstraZeneca. Tenemos ya 102 millones de vacunas recibidas de distintos países. El presidente hoy agradeció en primerísimo lugar a Cuba, pero el país que más vacunas nos ha dado son los Estados Unidos. Por supuesto, habló de distintos asuntos. Uno de ellos tiene que ver, el jefe del Estado anunció que enviará una iniciativa al Congreso en materia eléctrica. Hace un ratito platicaba con el titular de CCE, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y nos decía que si las estrellas están alineadas, nos falta el empujoncito para que este país pueda crecer. El crecimiento económico fue uno de los temas que quedó fuera de la lectura el día de hoy del presidente de la República. Especialistas encuestados por el Banco de México prevén que la economía crezca en torno al 5.99% en el 2020. El Banco de México informó que el monto de las remesas enviadas al país durante julio ascendió a 4,540 millones de dólares. Suma México su 14ª medalla en los Paralímpicos de Tokio. El velocista Juan Pablo Cervantes se llevó la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros. Y bueno, pues quiero decirle que hay otros dos temas importantes. Uno tiene que ver con las expectativas que la gente tiene del Congreso. La gente tiene una idea de que el Congreso mayoritariamente va a servir como contrapeso a la acción del presidente. Y le adelanto que en un momento más conversaremos con José Goldenberg, otro de un libro reciente que acaba de publicar sobre la situación que vive el país. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Y seguimos con la información. Le comentaba que, bueno, pues en el caso de la Suprema Corte de Justicia, leo en la cuenta de Twitter de Laura Rojas, quien como usted recuerda fue presidenta de la Cámara de Diputados, que la Corte confirmó la admisión de la controversia constitucional que en su calidad de presidenta presentó en contra del acuerdo militarista, llama ella, del Ejecutivo. Se analizarán si las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad lo hacen o no bajo la Constitución. Bueno, pues este es un tema importante. Hace un instante le decía, antes de ir a la pausa, que la Corte también legitima el foro consultivo, efectivamente una controversia que tuvieron con CONACYT muy dura. La investigadora Gloria Soberán, promovente del amparo, destaca que tras la culminación del proceso que duró 2 años, la sociedad civil debe mantener su carácter autónomo. Son temas pues de enorme relevancia. Y bueno, sigue la sesión allá en San Lázaro. En estos momentos hace uso de la palabra, bueno, está a punto de hacer uso de la palabra Ricardo
Monreal. Ya hablaron distintos grupos parlamentarios, ha hablado el Verde, ha hablado el PT, ha hablado Movimiento Ciudadano, el PRD, ha hablado también el presidente nacional del PRI. En un momento más regresamos a San Lázaro. Ahora damos la más cordial bienvenida al doctor José Woldenberg, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, si usted lo recuerda también, consejero presidente del entonces IFE. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Gracias por la invitación. El gusto es mío. Hoy he estado leyendo tu libro contra el autoritarismo que acaba de publicar Cal y Arena. Y déjame empezar, Pepe, la conversación preguntándote. Hoy Juárez presidió el informe del presidente de la República, lo vimos ahí, y tú tienes pues un ensayo en el que reflexionas sobre Juárez. Déjame empezar preguntándote. El trazo de las coordenadas nacionales que en el siglo XIX planteaban los liberales, ¿es semejante al trazo de los grandes debates que hoy tiene el México del 2021, Pepe? A ver, yo creo que las coordenadas que los liberales trazaron hace ya más de 150 años, en algunos aspectos siguen siendo válidas, y en otros, pues en efecto, la realidad los ha rebasado. Pero, por ejemplo, en materia de separación del Estado y las iglesias, yo creo que ante el impulso por no seguir fortaleciendo esa escisión, esa separación, pues lo que se dijo en aquel entonces creo que sigue teniendo vigencia, que no hay que sobrecargar a la política de las pulsiones que emanan de la religión, y hay que permitir que los diversos credos pues se reproduzcan sin invadir la política. O, por ejemplo, la idea de una educación laica, que en aquel entonces pues fue muy importante, yo creo que sigue teniendo absoluta pertinencia. El ideal de un Estado de Derecho donde las autoridades claramente tengan establecidas sus facultades, pero también sus límites, pues sigue siendo una idea pertinente para hoy, aunque pues en efecto hoy tenemos problemas de una magnitud enorme, ¿no? Sí, de tu texto leo, dice: el gran proyecto de Juárez y sus compañeros fue convertir a la política en un instrumento de cambio que hiciera posible una convivencia social justa, libre y armónica dentro de un Estado de Derecho democrático. Al presidente le gusta mucho, Pepe, hablar de un cambio de régimen. Seguimos siendo una república democrática representativa federal, y subrayo esto que decías de lo laico. Bueno, no, cuando el presidente habla de un cambio de régimen, la verdad tengo que decirte que yo no sé de qué está hablando, porque yo entendía que si en algo había un consenso fuerte en México, es que nuestra Constitución ya define un régimen que, como tú lo acabas de decir, es un régimen republicano, democrático, representativo, federal y laico. Y creía que había un enorme consenso. En todos y cada uno de esos adjetivos hay mucho por hacer, pero lo que no me gustaría es dar pasos atrás en ninguno de ellos. Todos ellos están ahí. Oye, tú en varios textos previos has, digamos, desarrollado la idea de que a lo mejor somos injustos en pedirle demasiadas cosas a la democracia, a temas de pobreza, graves problemas de seguridad de seguridad pública, pero al mismo tiempo veo que hay una serie de grupos que le piden a la democracia que nos traigan pues buenos gobiernos o mejores gobernantes, como si dependiera del mecanismo para integrar mayorías, Pepe, el que tuviéramos una mejor élite política. Sí, ahora yo lo frasearía, digamos, de la siguiente manera, siguiendo el hilo de tu razonamiento. La democracia es un régimen de gobierno que lo que nos permite es que la diversidad política que existe en nuestro país pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir. Y la democracia también nos ofrece la posibilidad de cambiar los gobiernos, como decía Popper, sin el costoso expediente de la sangre. Además, la democracia supone la construcción de un Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero la democracia nunca vive en un laboratorio, vive en una sociedad.
Y el problema es que los temas de la desigualdad, de la pobreza, del no acceso a la salud, de la corrupción, de la violencia y de la inseguridad, todo eso que es una agenda pendiente a resolver en nuestro país, cuando no se resuelve, empieza a desgastar el aprecio por la democracia. Y esa es la preocupación, que hoy franjas muy grandes, creo, de la población, que pues la palabra democracia no les dice mucho, algunos porque nacieron ya en ella y otros porque no le acaban de dar el golpe y no la comprenden. Pero lo que sí saben es que la lista de problemas abismales que tiene el país pues no han sido atendidos, y lo que más me preocupa es que mucho de lo construido en los últimos años en el terreno democrático no solo no es valorado por esas franjas, sino por el gobierno actual. Y entonces, pues ese libro trata de ser una especie de llamado de atención. ¿Para qué? Para que no vayamos a tirar al niño junto con el agua sucia. ¿Qué es el niño? El niño en este caso es precisamente nuestra germinal democracia, y pues mucha del agua sucia es el contexto en el que se desarrolla la democracia. Sí. Oye, el discurso presidencial hoy incluyó el tema del fraude electoral. Llevamos 20 años de elecciones competidas, tanto en el plano local como en el plano federal. ¿Tú ves condiciones o este país requiere una nueva reforma electoral, Pepe? Yo creo que si se hubiera planteado la reforma electoral para hacer algunos ajustes específicos, quizás sí, pero tal y como lo está planteando el presidente, su partido Morena y algunos de los legisladores de Morena, yo creo que lo mejor sería no tocarle nada a la legislación electoral, porque lo han dicho con todas sus letras. Lo que ellos pretenden es acabar con el INE y con el tribunal, y creo que lo que piensa el presidente es tener una autoridad electoral alineada a sus designios. Y por otro lado han dicho que quieren acabar con los diputados plurinominales, lo cual pues sería un retroceso a los años 70. ¿Por qué? Porque los diputados plurinominales están diseñados pues para temperar la sobrerepresentación que de manera natural arroja el sistema uninominal, y a temperar también la subrepresentación, que creo que el presidente tiene en la cabeza una especie de vuelta a antes de la primera reforma de 1977, y eso es muy preocupante, porque si algo necesita México es una autoridad electoral independiente, autónoma, que rija su comportamiento por la Constitución y la ley, y no por lo que le indiquen los poderes, cualquier poder constitucional. Ya. Oye, la democracia que nos ha costado mucho efectivamente construir es un proyecto generacional. Ahora está siendo sometida pues a una serie, tú las llamas pulsiones antidemocráticas, un mundo dividido en los buenos y en los malos, y un hiperpresidencialismo, una reconcentración de poderes en la figura del presidente. Pepe. Sí, porque yo creo, aunque todo el mundo se dice democrático, incluyendo al partido mayoritario y al titular del Ejecutivo, creo que no han comprendido lo que quiere decir democracia, o lo utilizan retóricamente, pero su compromiso es débil con ese régimen de gobierno. ¿A qué me refiero? La democracia no son solamente elecciones libres y equitativas, que por supuesto si no existe eso no hay democracia ninguna. La democracia supone también un poder regulado, supone un poder fragmentado desde Montesquieu, supone un poder vigilado, y supone la posibilidad de que personas físicas o morales puedan incluso inconformarse con decisiones de la autoridad a través de una vía judicial. Y todo eso que he enumerado simple y sencillamente no le gusta al presidente de la República. Hemos visto, lo hemos oído hablar incluso, que la justicia está por encima de la ley. ¿Y quién lee la justicia? Pues él. Pues no, las autoridades, como dice aquí el viejo apotegma, solamente pueden hacer aquello para los que lo faculta la Constitución y la ley. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando no nos impida la ley, pero tengo la impresión que el presidente vive como si la Constitución y la ley fueran un corsé para él, y lo vive con incomodidad e intenta una y otra vez hacer cosas para las cuales no tiene facultades. Por supuesto que tampoco le gusta el poder dividido. A él le gustaría tenerlo concentrado
como en México lo tuvo el presidente quizá en los años 50, 60, 70 del siglo pasado. Tampoco le gusta que lo vigilen. Pues incluso la reacción ante los resultados de la Auditoría Superior de la Federación creo que son muy elocuentes, pero incluso cuando un medio de comunicación, cuando un académico, cuando un periodista, un partido político emite una opinión, pone sobre la mesa nuevas evidencias, inmediatamente lo que se activa es la descalificación, no el debate. Sí. No, a una evidencia no se le opone otra evidencia, a un argumento no se le opone otro argumento. No, son puros adjetivos para descalificar. Me preocupa que este último libro arranca nuevamente con una crítica muy seria a la comunidad científica, tacha como corruptos los fideicomisos y lanza así una diatriba diciendo que hasta con becas cooptaban a los jóvenes doctorantes para llevarlos a la ideología neoliberal. Pero detrás efectivamente de esta construcción de una narrativa presidencial veo esto que tú evocabas a partir de una novela satírica del mundo dividido en dos bandos, ¿no? Un lenguaje primitivo que tiene, digamos, esta faceta de los buenos y malos, los patriotas y los traidores, que puede tener una parte satírica, Pepe, pero al mismo tiempo leía que leíste el libro de Scurati sobre Mussolini, cuando el lenguaje, que puede ser satírico en un momento, empieza a adquirir esta dimensión política de ir dividiendo al país entre los buenos y los malos, puedes caer literalmente en una auténtica pesadilla. Doctor Woldenberg. Sin duda alguna, Leonardo, sin duda alguna. Porque caray, en la sociedad mexicana es una sociedad muy compleja, masiva, contradictoria, desigual, y es natural que en una sociedad de estas dimensiones, pues lo que palpiten sean ideologías, puntos de vista, intereses diversos. Y cuando tú crees que solamente hay una ideología correcta, un partido virtuoso, una sola voz a través de la cual se expresa el pueblo, estamos haciendo una simplificación que es muy, muy peligrosa, porque entonces empiezas a convertir a todos los demás, a los que no comparten tus puntos de vista, en el antipueblo. Y eso pues ya sabemos en muchas ocasiones a lo que conduce. Pero creo que entre otras cosas, ahora que ponías el ejemplo de lo de las becas, creo que además de todo hay un muy escaso aprecio por el conocimiento. Hombre, decir que aquellos jóvenes que recibían becas iban a adoctrinarse en el neoliberalismo fuera de nuestras fronteras es de veras de un primitivismo y de una de una falta de entendimiento de lo que realmente significan esas becas. Gracias a esas becas hubo gente que fue a estudiar en las ciencias de la salud o en las ciencias físicas, en las ciencias sociales. Gracias a esas becas mucha gente regresó al país a nutrir a nuestras universidades con nuevos conocimientos, nuevos enfoques, nuevos autores. Es decir, es una visión no solamente provinciana, sino una visión que de veras reniega o desprecia el conocimiento de vanguardia en las diferentes disciplinas. Hombre, todos los países, de alguna u otra manera, intentan que muchos de sus cuadros, muchos de sus jóvenes salgan a diferentes latitudes precisamente para nutrirse de esos conocimientos, y descalificar de esa manera de veras es muy triste, además de muy preocupante. Te tomo ese argumento y te llevo, si me lo permites, a la esquina de la izquierda. Ustedes, tú y Ricardo Becerra, compilaron un libro sobre la izquierda, desde la izquierda democrática. Me preocupa mucho ver efectivamente la deriva de este gobierno, una deriva tan profundamente antiintelectual. Y ya lo escribió hace tiempo, creo que fue Máximo Modenesi el que dijo, Morena es un partido que no tiene revistas, que no tiene debate teórico, es una izquierda que no lee o lee los discursos del presidente. Esta parte, digamos, de una izquierda a la que no le gusta debatir o que tiene este prejuicio tan intelectual, tan marcadamente antiintelectual, que uno atribuía a Pepe más a la derecha, más así estilo Vox, ¿no? A los fascistas en algún momento. Es muy novedosa como expresión política, pero tenemos una izquierda que tenía la tradición de las lecturas, del debate teórico. Pepe. No, tienes toda la razón, Leonardo. La izquierda mexicana fue una de las muchas derivaciones de la Ilustración, y la Ilustración, como sabemos, sus dos grandes valores eran la razón y el conocimiento. Y claro, toda la izquierda, igual que la derecha y demás, quizá estaban revestidas de una determinada ideología, pero no llegaban a los extremos de negar la realidad, de negar las evidencias.
A veces, digamos, los más dogmáticos, en efecto, siempre impusieron cuerpos conceptuales o teóricos, se decía, a la realidad. Pero en general, yo creo que la izquierda mexicana ha hecho una gran contribución en el terreno del conocimiento, de las artes, de la cultura en general. Y bueno, pues son conocidos los pintores, los músicos, los novelistas, los poetas que de alguna o de otra manera se adscribieron a esa gran corriente, a esa corriente plural que es la izquierda. Y es muy otra vez muy triste darse cuenta que ahora lo que existe es casi unos resortes anti-ilustrados, casi oscurantistas. Y bueno, parecía que eso era una discusión que en México estaba más o menos rebasada, es decir, que las supercherías y demás pues iban a quedar en un rincón y que la razón y el conocimiento iban a avanzar, y ahora pues todo eso está en interrogación. Y hay como una especie de buenismo así entre franciscano y de cartilla moral que me llama la atención, porque ser de izquierda se ha convertido así como una especie de virtud, ¿no? Soy de izquierda, que ahora más que una cuestión de resistencia o sacrificio es un rótulo para encontrar trabajo. Pero te pregunto, ¿es importante el apellido en la izquierda? O sea, ¿hay una izquierda democrática en el mundo que está discutiendo pues la construcción de alternativas, Pepe? Yo creo que el apellido es muy importante. Y es cierto también lo que tú dices, para muchos autodefinirse como de izquierda es como si a partir de ahí estuviera en una cierta superioridad moral, y no. Bueno, nosotros hemos visto en el mundo regímenes de izquierda o gobiernos de izquierda que han sido una auténtica pesadilla en la tierra. Es decir, lo que pasó en la Unión Soviética, para no hablar de lo que pasó en Camboya, el autoritarismo chino, el autoritarismo cubano. Es decir, hay una izquierda autoritaria, eso no hay ninguna duda. Por eso decir izquierda democrática creo que tiene mucho sentido. Es aquella izquierda que a nombre de la igualdad no quiere suprimir las libertades, que a nombre de la igualdad no quiere suprimir la democracia, que a nombre de la igualdad no quiere suprimir a los partidos, a las elecciones, etcétera, etcétera. Porque ese fue el gran resorte, es decir, tenemos que avanzar en la igualdad y entonces vamos a olvidarnos de la dimensión de las libertades. Yo creo que ese fue un enorme, algo más que un error, fue un terror. Y a partir de ahí, pues yo creo que la izquierda del siglo XXI tiene que sacar sus conclusiones. Yo creo que la izquierda, digamos, que nos puede dar algunas luces en México y demás, es la de matriz socialdemócrata, que intentó todo el tiempo conjugar los dos grandes valores que puso en acto la modernidad, que son la libertad y la igualdad. Porque en efecto, si la izquierda no se preocupa por la igualdad, pues no es izquierda. Pero yo creo que el chiste es conjugar ambas dimensiones. Muy bien, pues el libro está disponible, es Contra el autoritarismo, una colección de ensayos del doctor Woldenberg, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que haya conversado esta noche con nosotros. Pepe, un gran abrazo. El agradecido soy yo, Leonardo, que estés muy bien, fuerte abrazo. Igualmente, José Woldenberg, ahí está su libro. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, pues también, usted lo recuerda, fue consejero presidente del INE. Voy ahora con la doctora Andrea Domínguez. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, espero que todos ustedes estén muy bien y todo el auditorio que nos escucha también estén bien y sanos todos. Espero que así sea, de verdad, de corazón. Con estos yo números, preocupado porque esto no termina, Andrea. ¿Cuál es tu comentario el día de hoy? ¿Qué temas relevantes compartes con el auditorio? Fíjate que, en primer lugar, pues las cifras que se han venido suscitando en nuestro país por esta tercera ola. Solo quiero hacer una globalización de los datos. Recordemos que hoy se presentó el subsecretario de Salud, nos presentó el equivalente a lo que eran las conferencias vespertinas. Y con estas semanas epidemiológicas, por supuesto, los números se ven menores. Sin embargo, en el global, pues tenemos más de 270,000 muertes, desafortunadamente, con 3.5 millones de personas que han sido hasta ahorita afectadas por las diferentes olas, ¿no? Y esto es muy importante porque con esta tercera ola
Se ha minimizado la afección también en los niños con todo también este regreso a clases, y es importante que veamos en las siguientes semanas el efecto justamente de este regreso a clases. Los estados más afectados, pues los más grandes, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, son las entidades más afectadas con esta tercera ola. Esperemos que la ocupación hospitalaria vaya disminuyendo, puesto que sigue en la punta Nuevo León, que esto preocupa tanto en camas de hospital general como camas con ventilador, y esto recordemos que es uno de los indicadores pivote para la gravedad en nuestro país con el tema de la semaforización. En temas interesantes, pues esta semana, Leonardo, pues tenemos la vacuna cubana, la vacuna Abdala, que es la vacuna que desarrolla en el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipo y Dispositivos Médicos allá en La Habana. ¿Y qué tiene de particularidad? Bueno, pues hace unas horas pues se informó precisamente que no se otorgó la licencia por parte de la OMS a esta vacuna para su uso de emergencia, y esto es importante porque la OPS en el fondo rotatorio pues no puede adquirir esta vacuna si no tiene esta autorización para uso de emergencia. ¿Y por qué no la tiene? Bueno, porque aunque tienen estudios de fase 1 y fase 2, el estudio de fase 3 pues sigue en ejecución y no está publicado, como ya tenemos experiencia con las vacunas chinas, no está publicado el estudio de fase 3 y pues no lo van a dar. Es una vacuna con una plataforma diferente, es una plataforma particularmente que se ha utilizado históricamente en otras vacunas. Recordemos, Cuba es uno de los pioneros en vacunas, sobre todo en Latinoamérica, han sido los autores de la famosa primer vacuna contra el meningococo tipo B, y no quiere decir que esto no sea eficaz, simplemente que eleva mucha duda, sobre todo esta prisa por utilizar esta vacuna. En Venezuela adquirió grandes dosis de Abdala y también de Soberana 1 y Soberana 2, porque no solo Abdala es la vacuna cubana, hay otras vacunas, Mambisa, Soberana Plus, Soberana 2 y Soberana 1, que está desarrollando este país. Y Venezuela pues se ha quejado mucho, sobre todo el sector salud en Venezuela, porque pues tiene la misma duda. Es una vacuna que hasta ahorita parece requerir 3 dosis para alcanzar una eficacia hasta ahora reportada del 92.28% y con 2 dosis solamente el 65.6%, que se asemeja mucho a aquellas vacunas asiáticas, las chinas, que tanto hemos platicado en este espacio, Leonardo. Ya, oye, pues interesante el tema. Hoy actualizó la Secretaría de Relaciones Exteriores el paquete, digamos, la cartera de vacuna que tenemos en México. AstraZeneca andamos en torno a los 38 millones, Pfizer 30 millones y Sinovac 20 millones. Es el grueso de las vacunas que se han aplicado en México. ¿Algún apunte más, Andrea? Pues solo por último, esperemos que esto tenga un impacto positivo, porque al final lo que queremos es que todos estén vacunados. Algo que es muy importante resaltar es que aún con estas nuevas plataformas que están surgiendo y otras que están por venir también, como Novavax, que promete ser algo muy, muy bueno para la comunidad. Recordemos que si seguimos haciendo cosas que no debemos y no siguiendo las normas, pues se pueden generar nuevas variantes y podemos no contar con la suerte de que estas vacunas sean sensibles a esas nuevas variantes. Entonces pueden escapar a cualquier tipo de biológico. Entonces hay que seguirse cuidando. Sé que estamos todos cansados, lo hemos dicho varias veces, pero es muy importante que hagamos un esfuerzo nuevamente para que podamos salir de esto pronto, Leonardo. Sí, estamos cansados, pero también vemos los datos y 1,000 y pico de muertos en un día. Está como para pensárselo y pensárselo mucho. Doctora Domínguez Barbosa, te mando un abrazo y nos vemos la semana próxima. Yo también, que estén muy bien, cuídense mucho.
Adiós, adiós. Y bueno, pues quiero decirle que la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano eligió al embajador David Nájera, a quien le mando un gran saludo. David Nájera era nuestro embajador en Hungría. Actualmente no sé si tiene destino, lo tendrá ya perfilado. Por cierto, hablando de embajadores, me dio mucho gusto ver que el presidente de la República en su libro, además de mencionar a los grandes diplomáticos de este país, Bernardo Sepúlveda y algunos más, también se refiriera a la embajadora Mercado, actualmente nuestra embajadora en Bolivia, con la gran tradición de diplomáticos profesionales de este país. Bueno, Nájera asume efectivamente la mesa directiva, es el presidente de esta asociación. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Regresamos con Maru Rojas para que nos cuente qué ha ocurrido allá en San Lázaro. Maru, adelante, buenas noches nuevamente. 20:20 concluyó la sesión de Congreso General. Han sido citados en 20 minutos exactamente a la primera sesión ordinaria. Nos quedamos, doctor, con el discurso de la única mujer dirigente nacional de partido, del Verde Ecologista, Karen Castrejón, quien decía que la agenda del Verde sí iba a ser sustentable en su bancada, pero que sí lo será interconectado con la salud, con la educación, pero que en el resto de la agenda van de la mano con las iniciativas del presidente. Son aliados, así lo dijo y así serán sus votos. Quien ya se deslindó del presidente de la República, lo hizo fuerte, y yo creo, doctor, sin duda alguna que habrá consecuencias, es Alejandro Moreno Cárdenas. Él dijo que el PRI y el Estado son entes sólidos, que saben por dónde y hacia dónde van, que saben quiénes son los aliados, los que piensan como ellos, pero que definitivamente harán en unidad con ellos, con los que piensan similar, pero en lo externo, el debate, los consensos van a pintar su raya, van a emprender la lucha con legisladores que sí compartan sus pensamientos, pero previo a enumerar las fallas de este gobierno, las que destacó 72 millones de pobres que dan cuenta, pero también del momento en que el peor de la historia que vive México, con un parte de 259,000 muertes por COVID, con 12 millones de empleos perdidos, con 95,000 homicidios, 35,000 mujeres violentadas, más de 1,000 políticos agredidos y 102 asesinatos solamente en el periodo electoral. En el informe que hacen hoy en la mañana en Palacio Nacional no se habla de estas cifras. Alito, por ello, dijo lo siguiente: no recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado en este país. En el pasado. Jorge Romero, coordinador de los diputados federales del PAN, habló de las coincidencias, de las diferencias, que no hay que permear en el país esas diferencias, porque dijo que están muy sensibles los que debieran de estar contentos porque están en el poder. Y del mismo tema habló Ricardo Monreal para dar voz a los morenistas, que están muy ardidos los de la oposición, que hoy deben de reconocer que tenemos en México al mejor presidente de este país. El presidente de la mesa directiva dijo que con esta recepción del informe comienza la glosa del mismo, la cual se tiene que dar de manera respetuosa a partir de las próximas sesiones. Citó en 20 minutos para empezar a debatir este dictamen, que se le va a reservar se les va a dispensar todos los trámites para que se expida la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia, y se aumente en un número de 4 a 5 la sección instructora y se pueda juzgar al presidente por cualquier delito, doctor. Muy bien, pues pendientes estaremos. En un ratito más inicia la sesión. Maru, muchas gracias. Estamos pendientes, buenas noches. Gracias. César Solís, Tapachula, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, una tercera caravana de migración, solicitud de asilo o refugio. Este grupo numeroso de personas ha decidido caminar, a pesar de estar conscientes de lo que les espera más adelante. En relación a la segunda caravana que avanzó ayer toda la noche y parte de la madrugada, de Escuintla hacia Mapastepec, pues fue sorprendida por un fuerte operativo en donde las fuerzas federales volvieron a asegurar a hombres, niños y niñas y mujeres embarazadas que debido al cansancio no pudieron correr y escaparse. Comentarte que en las últimas caravanas que se han formado y que se ha anunciado una más para el fin de semana, participan migrantes que han sido asegurados en los operativos, esto debido a que el Instituto Nacional de Migración los detiene y los deja en los puertos fronterizos de
México y Guatemala, Talismán El Carmen, Suchiate, Tecunumán, y ellos vuelven a regresar a Tapachula, ingresan una vez más a territorio nacional, se reagrupan y vuelven a caminar en busca, pues, de lo que dicen ellos, mejores oportunidades de vida. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches, César. Buenas noches, doctor, un abrazo. Y hoy el presidente se refirió a ese tema de una manera tangencial. Dijo que habían llamado a investigar a precisamente un par de agentes del Instituto Nacional de Migración que tuvieron, pues como usted sabe, esta situación muy comprometedora, en la medida en que incluso la ONU se ha referido al tema y le ha pedido a México que revise esos protocolos. Me enlazo ahora con Carlos López Portillo, él es miembro de Comexi y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues seguimos con el desafío de las caravanas y bueno, pues quisiera que compartieras con el auditorio tu lectura sobre la política, los desafíos que tiene México en materia migratoria. Carlos. Claro que sí, Leonardo, por cada vez más un deseo por tener mejores oportunidades y esta política no necesariamente se ha aplicado de la misma forma a los distintos grupos de migrantes que han transitado por el país. Ya. Oye, ¿tú ves desafíos, digamos, importantes en materia de derechos humanos, la ausencia de una regulación apropiada o las carencias de un sistema administrativo? Hace unas semanas platicamos con el titular de la Comar y literalmente no dan abasto. En fin, ¿dónde ves tú los principales problemas, Carlos? Definitivamente, Leonardo, yo considero que es digamos, el fenómeno migratorio ha estado ahí por mucho tiempo. Es un tema de raíz y como todo tema de raíz debe de atenderse desde el fondo. Si no se atiende de esa forma, posiblemente México y los países en la región, incluidos Estados Unidos, tomen ciertas decisiones de manera paliativa, pero eso no va a terminar con el fenómeno. Y definitivamente se tiene que abordar el fenómeno desde una perspectiva integral, coordinada, colaborativa, multilateral, muy enfocado en lo que se ha tratado muchas veces de hacer, que son planes de desarrollo regional en cuestión de infraestructura, de oportunidades laborales, con un enfoque de reinserción económica y social. Sin embargo, como bien mencionas, ¿no? Nos hemos quedado cortos y creo que es una corresponsabilidad de distintos actores. Y digamos, el tema cada vez más se está desbordando, ¿no? Y lo podemos ver claramente en lo que está pasando en estas últimas caravanas que han habido en los últimos 2 años. Se tiene mucho descontrol, no hay una estrategia bien planteada y bueno, yo considero que también hay mucha incongruencia por parte del gobierno mexicano en particular, porque hablamos, digamos, de ciertos conceptos, de cuestiones de derechos humanos, del respeto a la libertad de tránsito. Sin embargo, pues vemos que las acciones son completamente distintas, ¿no? Pero bueno, es una constante la incongruencia en este gobierno. Ahí está la ONU señalando nada. Carlos, pues agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Carlos López Portillo, miembro de Comexi, en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, pues vamos ahora a escuchar lo que dijo el presidente sobre los récords históricos que tiene este país. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Bueno, pues eso dijo el presidente y bueno, pues uno se podría preguntar, los aciertos son de él, ¿no? O sea, el Banco de México consolidado, eso ya pasa a ser acierto. Los problemas son los heredados de las otras administraciones. Saludo al profesor Aníbal Gutiérrez, profesor investigador de la UNAM y coautor con un servidor de libros sobre el presidente. Aníbal, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un saludo para ti, al equipo y a toda la audiencia. Saluda al presidente con sombrero ajeno. Empiezo por las remesas, Aníbal.
Mira, las remesas tienen que ver primero que nada con la recuperación en Estados Unidos, la recuperación del empleo y la manera como también hubo una política directa de apoyo al consumo de las familias. Hubo transferencias directas a las familias en los momentos más complicados de la crisis y esto hizo, uno, que se mantuviera su demanda, ¿sí? Y por otro lado, que pudieran ellos en lo básico estar bien atendidos y con recursos suficientes para esto. ¿A qué llevó? A que tuvieron entonces la capacidad para poder transferirle a las familias de mexicanos que estaban aquí padeciendo todos los problemas derivados de la pandemia y del cierre económico. Pues las remesas por eso han estado creciendo en un contexto en donde vemos una economía de Estados Unidos que está creciendo muy rápido, está contratando gente y de esta manera la recuperación del ingreso allá ha permitido las transferencias a las familias mexicanas. Entonces, resultado más que nada de dos políticas de Estados Unidos. Uno, los apoyos y dos, la política para reactivar la economía rápidamente. Y si me permite agregar de los chambeadores que son nuestros paisanos que trabajan efectivamente ahí fuerte, recordar simplemente como dato histórico que cuando Fox los llamó héroes, y cómo los llamó héroes anónimos, se lo merendaban porque decía que debía generar las condiciones para que no emigraran. Pero esos eran tiempos de Fox y ahora tenemos otros tiempos. La inversión extranjera directa, ¿es mérito de este gobierno o de las muy vapuleadas empresas multinacionales, incluidas las muy criticadas españolas, Aníbal? Mira, ha habido dos momentos con la inversión donde esta se frenó y hoy su recuperación, y primero hay que ver los datos finales precisamente, porque se ha estado confundiendo los datos preliminares que te aparentan grandes crecimientos, pero ya cuando ves los reales, no crecieron o fue simplemente reinversión. Hecho esta parte, lo que está motivando la recuperación de la inversión extranjera es que en el marco de la pandemia, las empresas multinacionales, esto es, aquellas empresas automotrices que tienen plantas en Estados Unidos, en México y en otros países, lo que están haciendo es recuperar sus cadenas de producción con países como México y entonces se retomó el proceso de inversión. Y esto ha hecho que precisamente la manufactura sea hoy uno de los pilares en términos de este crecimiento, pero sin duda es lo que está vinculado al comercio intrafirma. Es la misma firma la que está intercambiando. Y por otro lado, habría que ver en otros sectores cómo efectivamente después del frenón están intentando recuperar algo de terreno y de actividad económica. Sin embargo, habrá que ver por sector qué está pasando con otro de los sectores que él mencionó en un momento, no más concesiones al privado y estamos parando todo, vamos a tener refinerías. En el sector de energía, ¿cómo va la inversión extranjera? Que era la que iba a detonar precisamente nuevas tecnologías, nuevos desarrollos para poder garantizar esto. ¿No? Exactamente. Pero sigue siendo capital norteamericano en primera instancia, español y luego, si no recuerdo mal, canadiense. El tema del salario mínimo que se empujó desde el sexenio anterior, recuerdo y reconozco el trabajo que hizo el gobierno de Mancera, que actualmente no es muy popular recordar eso tampoco, que hizo Salomón Chertorivsky, hoy diputado federal, como secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad. Es decir, se cambiaron las leyes para que el salario mínimo tuviera un alza. Creo que ahí sí es innegable que el presidente de la República tenía una decisión y un liderazgo político para que suba, mi querido Aníbal. Efectivamente, ha habido una evolución importante del salario mínimo y esto también se ha dado en un contexto en donde pues tenía muchos años castigado. Recuerdo que la última vez que hubo un aumento importante de los salarios fue cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. ¿Sí? De ahí en adelante una política directa solamente ha sido esta que surgió en la administración pasada y efectivamente con Mancera, Salomón y nuestro amigo Ricardo Becerra también lo estuvo impulsando con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y con esto lo que nosotros vemos es un dato importante de recuperación del salario, pero ¿qué pasa con lo demás? El salario medio del Seguro Social no ha crecido, por ejemplo, a la velocidad que se esperaba y se lo empieza a comer la inflación. Tiene crecimientos de 8% contra inflación de 6%. Y por otro lado, lo hemos comentado muchas veces, está bien, aumentó el salario mínimo, pero en general, ¿qué ha pasado con la masa salarial? Que lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los mexicanos que hoy se están reacomodando, están en la informalidad, están sin protección social la gran mayoría, o bien están también concentrándose en ese rango de ganar entre 1 y 2 salarios mínimos. Es donde se está concentrando la creación de empleo. Entonces sí, tienes un trabajo pauperizado. Sí, entiendo. Oye,
Nada más, nos quedan los dos últimos récords. Bueno, el tema de la deuda sí es un manejo, creo que también hay que reconocerle a este gobierno como muy estricto, ¿no? En tema de equilibrio de finanzas públicas, pero ponerse la medalla de la bolsa, que le gustaba mucho ponérsela a Trump, ¿te parece apropiado, Aníbal? No, porque aquí realmente, primero, es un mercado que se trata de lo que a él no le gusta, que es de especulación financiera, realmente comprar y vender caro. La bolsa mexicana ha sido un indicador muy importante de algunas actividades que se están recuperando, pero también hay que ver que tampoco hay otras opciones de inversión. ¿En dónde más van a invertir si esto todavía no camina, sigue habiendo incertidumbre? Y entonces lo que estamos viendo es que los premios que en general están pagando los títulos gubernamentales y los títulos de las empresas que han colocado en esta bolsa, pues son los más rentables, dado que en el mercado internacional no hay una tasa de interés y rendimientos tan atractivos como los que aquí se han podido mantener. Entonces, es más que nada, son decisiones de inversiones, son decisiones de especuladores los que están llevando precisamente a que esto aumente, y en ese sentido, pues nada tiene que ver con los que son sus amigos, sus aliados y sus políticas, no, más que nada tiene que ver con decisiones de inversionistas profesionales. No esperaba que tuviera una palabra de reconocimiento al Banco Central y menos al gobernador saliente, pero dice récord histórico en reservas y también el poder adquisitivo del peso, ¿no? La cotización de la misma, dos méritos que se deben a el presidente puede reclamar su parte por mantener equilibrio en finanzas públicas, todo lo demás, pero son méritos del Banco Central, Aníbal. Efectivamente, mira, reservas, tasa de interés directamente del Banco Central y tipo de cambio acompañado de la Secretaría de Hacienda. La tasa de interés la han logrado mantener, reduciendo el diferencial que con el exterior, la han logrado llevar relativamente a la baja para tratar de contener precisamente el encarecimiento del dinero en las condiciones actuales. Ahora que lo dices, no dijo récord histórico de tasas de interés bajas, ¿verdad? Que también sería un récord, ¿no? Exactamente. Y lo que hoy estamos viendo, que las decisiones de política monetaria han acompañado a esta tasa de interés junto con el problema de los precios, pero también han logrado darle un cierto orden al tipo de cambio, y las reservas se han incrementado precisamente por el cuidado que siempre ha tenido el Banco Central, aplicando las reglas de para qué se pueden usar las reservas. Muy bien. Y otra parte importante... Aníbal, me come el tiempo y te tengo que despedir. Sí. Te mando 1000 abrazos. Hasta la próxima. Saludos. Bye. Dios, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Nos vemos mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.